Hello, guys. Hello, how are you today? It's me, Mr. Sebastian Raya. How are you today? I want to know. Of course, I can't talk to you right now live because you are in your houses, but I hope you are really okay. I hope you are fine in this quarantine. I know this is really complicated to all of us. I know that this is a complicated situation, but I hope you take this as an opportunity to grow, to have patience, and other important things in life. Así que espero, niños, de verdad que sea una oportunidad, a pesar de todo lo que estamos viviendo, para poder reflexionar mucho, estar con sus familias, cuidarse también. Okay? So, today in this class, we are going to have, remember, we are talking about Unit 1, Amazing People. Well, I like Pokemon. That's why I have this Pikachu and Eevee template. But so, today is May the 6th, 2020, and we are going to continue working on Unit 1, Amazing People. So, first, what is the objective for today? The first thing you need to know is that we are going to recognize personality adjectives. I know we've seen some of them. Ya vimos algunos de los adjetivos de personalidad anteriormente. Los vamos a seguir viendo, pero vamos a conocer también algún vocabulario nuevo. First, as you can see here in red, you need to write this on your copybooks. Please, por favor. Les voy a pedir que copien el objetivo en el cuaderno. It is really important for you to have the objective. So, you can pause the video if you want. ¿Ya? O sea, la ventaja de tener el video es que lo pueden pausar cada vez que ustedes necesiten, si necesitan escribir, si necesitan tener tiempo. I'm going to continue anyways, so you can pause whenever you want. Pueden pausar el video cuando quieran. So, please, as you can see the instructions, please open your books to page 12. If you have your book. If you don't have your book, you can just observe and watch. ¿Ya? Si no tienen su libro, pueden solamente mirar. Ahora lo ideal es que si tienen su libro, vayan junto conmigo. So as you can see here, we have some people. We have 1, 2, 3, and 4 pictures with different people. We have one picture with an old man and a woman in a wheelchair. We have here a woman, really serious. We have here a happy woman and someone who's playing the guitar. The picture is not complete, so if you have the book, you can see that this is a guitar. Ya, si se dan cuenta, la foto de acá le falta una parte, pero es un hombre tocando una guitarra. Entonces, como podemos observar acá, tenemos diferentes personas. Cada una de ellas puede cumplir alguna de las palabras de las características que nosotros vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan los que estuvimos en la videoconferencia? Aprendimos exactamente 10 palabras de vocabulario referente a cómo describir a las personas y a su personalidad. Por ejemplo, vimos caring, friendly, boring, serious, cheerful, funny, intelligent, cool, confident, and easygoing. Todas esas palabras que nosotros vimos están en una presentación que yo voy a volver a subir al Teams para que lo puedan ver sin problema, porque esa estaba en la anterior plataforma. Pero la vamos a volver a subir, ¿ya? Okay, so here in this class, as you could heard, we are going to talk about some personality adjectives. So please observe these pictures carefully. Try to associate them with a word. Traten de asociar estas personas con una característica. Esa va a ser su tarea de activación. Lo pueden ustedes realizar en el momento que van observando el video. Who is happy, who is cheerful, who is serious, who is easygoing, etc. So, next. We are going to read, okay? Today is a reading like class. Hoy día vamos a leer un poquito, pero vamos a leer guiadamente. Yo voy a leer con ustedes, ustedes van leyendo. Si se fijan, hay algunas palabras que están underlined, están subrayadas o en el caso de su libro están en negrita, ¿ya? Estas palabras son muy importantes porque son el vocabulario que nosotros hoy vamos a comprender. So, we are going to find out, lo primero que vamos a hacer es buscar who is who. Ya, todas las personas que están acá tienen un nombre y por eso ustedes tienen acá unos números que tienen que completar con una información. Es colocar el nombre de quién es la persona. Y para eso nosotros vamos a leer. Y cuando leamos y comprendamos lo que leímos, vamos a poder saber qué persona es la que corresponde.
So, first, we are going to have passage one. Estas lecturas están en la siguiente página, number 13, en la página 13, ¿ok? So, who do you admire the most? All of these people are going to talk about someone who they admire. Ya todos van a hablar acerca de alguien a quien admiran. So, we are going to start with Jackie, who is 14 years old. So, she is going to talk about her. Listen, Sophia Marconi, my friend Bia's mom, is probably the most amazing person I know. She's also extremely brave. She's a wildlife photographer and she travels to some of the most dangerous places on Earth to take photos of the world's most endangered animals. She's just come back from Papua New Guinea. I haven't seen her photos yet, but I bet they're amazing. She's quite famous and she's already been on TV. Although she spends quite a bit of time away from home, she's also a really cool mom. She's really charming, and all of Bia's friends think she's fab. Bia's really lucky to have such a great mom. Okay, so as you could see here, Jackie was talking about Sofia Marconi, who is one of her friend's mom. And she has one of the things which I would call one of the jobs that are really amazing. What do you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría como tener este tipo de trabajo? She says that she's a wildlife photographer, que ella saca fotos de la vida salvaje. Va a bosques, saca fotos de animales, de especialmente como dice acá, most endangered animals, los animales que están en peligro de extinción. Y ella estuvo en un viaje en Papúa Nueva Guinea o New Guinea, how you say that in English. Y la historia se trata de eso. Si ustedes toman su tiempo de leer mientras escuchan y poder comprender lo que están leyendo, van a poder entender que su trabajo o lo que ella está diciendo que admira a la mamá de su amiga por eso, porque tiene un trabajo muy genial y también muy importante y sobre todo es un trabajo que requiere mucha valentía. Entonces acá tenemos dos palabras que ustedes pueden ir anotando en su cuaderno. Brave, here, and charming, ¿ok? We saw brave last time. La última vez nosotros hablamos de la palabra brave. Cuando yo les dije que confident y brave no era lo mismo. Acuérdense que confident es alguien que tiene confianza en sí mismo. Brave es otra cosa. Ya lo vamos a ver. Charming también. ¿Ya? Así que vayan anotando esas palabras. Next. Now we are going to read about Jacob. So Jacob, who is 16. One of my heroes is Mr. Donaldson, our music teacher. First of all, he's a brilliant teacher. He's really laid back, but we all respect him, and no one ever messes about in his class. He's so creative and finds different ways to get us interested in his lessons. He's also a really amazing guitar player. I mean, he is seriously talented. He is in a band. They haven't made any recordings yet, but they've already attracted lots of interest, and I'm sure they're going to be famous one day. I'll be really happy for him, but I hope it doesn't happen too soon. I don't want to lose my teacher. Okay, so Jacob is talking about a teacher, a music teacher, está hablando de su profesor de música, who is Mr. Donaldson. So, Mr. Donaldson is really cool for him, ¿ya? Le encanta a ese profesor porque es una persona laid back, no les voy a decir todavía qué es, creative and talented. También les cuenta que este profesor tiene una banda, que no han hecho ninguna grabación todavía, no tienen ningún recording, pero él está seguro de que algún día va a ser famoso junto a su banda. ¿Ya? Dice que su profesor tiene una característica, pero que a pesar de eso, siempre lo respetan. Tomen su tiempo, léanlo de nuevo, busquen y también laid back, creative and talented, por favor, escríbala a sus cuadernos.
Now, now we're going to go to passage 3. Now we're going to read about Alex. So pay attention. Alex, who is 15. The person I admire the most. Oh, sorry. Lo siento, voy a empezar de nuevo. Rewind, rebobinar. The person I admire more than anyone is my grandmother, Gwen. She's 78 and looks just amazing. Many people think she's my mother when they see us together. But she doesn't just look young, she is young. She's one of the most active people I know. She spends a lot of her time doing things for charity. For example, she's just done a parachute jump to raise money for children's charity in India. A parachute jump at her age. She's such a positive person, always seeing the good in other people. Life is, life is for living, she tells me. I hope I have that much life in me when I'm her age. Ya, tengo la lengua un poco enredada, pero está bien. Alex está hablando acerca de su abuela y su nombre es Gwen. También señala cuántos años tiene, ella tiene 78. Y también él cuenta por qué encuentra que es una persona sorprendente, genial. Ella es una persona jovial, es una persona que siempre está haciendo cosas y también es muy especial para la edad que tiene. Por ejemplo, él cuenta al final que su abuela está haciendo algunas cosas para la caridad. Por ejemplo, hizo un salto en paracaídas para poder juntar plata para las personas o los niños en India. O sea, imagínense, por eso dice a parachute jump. Es como ella hizo eso a su edad. Entonces, ella dice que le encanta, perdón, él dice que le encantaría tener la vitalidad que su abuela tiene cuando él llegue a su edad. ¿Ok? Ya saben, anoten estas palabras que están subrayadas, active y positive. And number 4. Oliver, who is 17. The greatest person I know is my Uncle Jack. He and my Aunt Alice had the perfect life. Good jobs, a lovely house, and 3 young children. Then, one day, their life changed forever. My aunt had a terrible car accident. It left her in a wheelchair. From that day on, my uncle has devoted his time to looking after her and the family. But I have never heard him complain. He's still the same lovely person he always was. I know life is hard for him, but he's always so cheerful with a huge smile on his face. He's such a warm person, someone you want to spend time with. Ya. La historia de Oliver es una historia, no sé si tan feliz. Él cuenta la historia de su tío Jack, Uncle Jack, y de que está casado con su tía Alice. Y que ellos tenían una vida perfecta, hasta que algo pasó y todo cambió. Y eso fue un accidente. En este accidente, ellos tuvieron que cambiar sus vidas completamente porque su tía, como tuvo un accidente, se tuvo que quedar en silla de ruedas. Y desde ese día su tío se ha dedicado a cuidarla y a su familia también. Pero dice que él lo que más admira de su tío es que a pesar de los problemas que han tenido, nunca se ha quejado. Que sigue siendo la misma persona amorosa que siempre ha sido y que siempre está con una sonrisa en su cara. Así que es su tío, para Oliver, la persona que admira más. Ya, ok. Entonces, también acá hay una palabra que es cheerful. Así que yo les voy a pedir que la anoten. ¿Qué es importante de ahora en adelante, niños? Que ustedes, las palabras que anotaron, ojalá anoten alguna descripción de acuerdo a sus propias palabras. Incluso puede ser en español. A medida que vayan observando lo que falta de este video, vamos a ir analizando cada una de estas palabras con una imagen y vamos a ir sacando algunas conclusiones para poder hacer los ejercicios. Okay. So, brave. As you can see, I put the pronunciation here. Puse la pronunciación acá. No en todas porque hay algunas palabras que se leen tal cual. Pero brave. Look at him. He is with a lion. Está con un león acá. Con una leona en este caso. And he's brave. He's brave because he is
He doesn't get scared easily. No se asusta con facilidad. Cualquier persona quizás no tendría esta misma fortaleza para poder estar al lado de un león. Él sí, por lo tanto es brave, valiente. Charming or likable. Charming es la palabra que tenemos que aprender, pero hay un sinónimo que a lo mejor ustedes ya lo conocen, que es likable. Y esto es súper fácil de deducir, porque like es gustar. Likable es como que a ti tú seas aceptado, que la gente sea como, digamos, una persona, cuando es likable, quiere decir que es fácil que los demás lo quieran, ¿ya? Así que charming es un sinónimo. No, la foto no dice mucho quizás, pero es una persona que si tú la ves, te puede producir cierto cariño, así como que te dan ganas de abrazar, de estar feliz al lado de esa persona. Entonces es una persona que es charming, es alguien que es likable, que es fácil que los demás lo quieran y lo acepten. Laid back. Si ustedes se fijan, esta palabra tiene dos significados. Y hay uno que es súper literal. Si yo digo laid back, esto, si lo traduzco literalmente, es como estar echado hacia atrás. Y si ustedes se fijan, esta persona está echada hacia atrás, está laid back. Pero si yo quiero enseñarles a ustedes el vocabulario que quiero que aprendan, laid back también significa relaxed. ¿Ok? Relaxed. Y en este relajo, nosotros podemos, en vez de decir relaxed, digamos laid back. ¿Ok? Creative. I don't have much to say here. No tengo mucho que decir, creo yo. Creative. Creative. Okay? She's always had original ideas. Cuando alguien tiene ideas originales, siempre es alguien creativo. Okay? Talented. She's playing the violin, so she's talented. Talentosa. Okay? O talentoso. Active. I know that nowadays it's really hard to be active. Yo sé que ahora, en este tiempo que hemos estado en la casa, es un poco difícil ser tan activo. But maybe some people are exercising or doing other things. So she is active because she's doing exercise. Okay? Una persona activa. Que siempre está haciendo algo. Positive. Okay. Y a lo mejor ustedes se pueden preguntar cuál es la diferencia entre cheerful y positive. La diferencia central es que cheerful es alguien que usualmente está feliz. Positive es alguien que siempre ve lo bueno en todo. Esa es la diferencia. Cuando yo quiero definir a alguien cheerful es alguien que siempre está como feliz así con una sonrisa en la cara. Pero positive es alguien que ve lo bueno en todo. Cheerful, lo que le estaba diciendo recién, happy. ¿Ok? Positive es otra cosa. Positive, alguien que ve lo bueno. Cheerful, feliz. Ok. So now that you've seen the vocabulary, ya vimos el vocabulario, pueden volver atrás todas las veces que ustedes quieran, pausar el video, escucharme de nuevo, hasta que se aburran. Porque nosotros vamos a trabajar en dos actividades. Y estas actividades se las voy a explicar. Ustedes las van a realizar cuando tengan tiempo y en la siguiente clase vamos a hacer una revisión por video. El día viernes tenemos una videoconferencia a las 9 de la mañana. Ya vamos a hacer una revisión de este vocabulario, pero con un juego. ¿Ok? So, if you go to page 12, el primer ejercicio que tienen está en la página 12, o sea, donde están las imágenes de las personas al principio, ahí abajito hay unos ejercicios. Estamos en el number 5, ¿ok? En la página 12. You are going to read and listen to the responses again, ¿ya? Ustedes pueden volver atrás en el video donde yo leí cada una de las descripciones de las personas de quién admiraba a quién. ¿Se acuerdan que fueron 4 personas? Ya, eso les va a servir a ustedes para responder el ejercicio number 5 que está en la página 12. Read and listen to the responses again. Mark the sentences T for true or F for false. Correct the false information. Ya. Esto es simplemente un ejercicio de verdadero y falso. De acuerdo a lo que ustedes lean y me hayan escuchado, háganlo y van decidiendo si es verdadero o falso. Recuerden que el verdadero en inglés es T, porque es true. Ya lo insisto, porque hay gente que sigue colocando V en verdadero, pero en inglés no, porque en inglés es una T. Y F for false. ¿Qué tienen que hacer? Corregir las que son falsas. ¿Cómo corregimos lo que es falso? Yo puedo solamente subrayar lo que no es correcto y cambiarlo por una palabra, ¿ya? Eso es como lo más simple para corregir.
Vayan haciéndolo y escuchando atentamente la lectura que yo hice de las personas anteriormente para poder saber quién es. Y también, una vez que sepan quién es quién, les va a servir para completar este ejercicio. Miren, ¿se acuerdan que yo al principio les mostré esto y teníamos que colocar quién es la persona? ¿Se acuerdan que todas estas personas hablaron de una en particular? Uno habló de su tío, otro habló de su profesor, etcétera. Ya, tienen que saber y identificar quién es el profesor, quién es el tío, quién es su abuela, etcétera, en estas 4 personas. Y ahí le colocan el nombre en el número que corresponde. Y además, estos ejercicios de lectura les van a servir para responder este ejercicio que les cuento ahora. Ustedes tienen que decidir si lo que leyeron y lo que sale ahí es verdadero o falso. And number 6, this is on page 13. El ejercicio 6 está en la página 13. Y acá ustedes tienen que ver cuál de todas las palabras que estaban, en mi caso, yo los marqué. Todas estas palabras estaban en estas lecturas. ¿Ya? Todas las que subrayé les dije que escribieran en su cuaderno. Ustedes tienen que, de acuerdo a la explicación que les di de todas estas, decidir cuál es la definición de esas palabras. Por ejemplo, is always doing things. Siempre está haciendo cosas. Es una persona activa. Entonces colocamos active. Acá tenemos is usually happy, is very easygoing, has very original ideas, looks for the good in all situations, is very good at doing something, doesn't get scared easily, and is very easy to like. ¿Con qué palabras? Repito una vez más, con estas que les mostré acá. Todas estas palabras les van a servir a ustedes para poder responder el ejercicio de la página 13. Solo colocan la palabra, por ejemplo, active. Con estos 2 ejercicios, chiquillos, nosotros vamos a revisarlos la siguiente clase en otro video que yo voy a hacer de revisión. Y ahí van a poder ustedes decidir si está bien o no lo que hicieron. Ya, entonces voy a recapitular para ir terminando. Tienen que escuchar atentamente todo lo que yo leí en estos passages, ¿ok? Que ustedes los pueden ir leyendo junto cuando me van escuchando, para poder hacer para poder hacer 3 ejercicios diferentes. El primero es decidir quién es quién, ¿ya? En esa parte de las fotos. Luego, este mismo ejercicio de lectura les va a servir a ustedes para poder decir si los ejercicios de acá, las oraciones son verdaderas o falsas, y también para poder buscar cuál es el vocabulario correspondiente a las definiciones. Y en el ejercicio 13, ustedes tienen que completar las oraciones, con las palabras de vocabulario que hemos estado viendo en esta clase. ¿Ya? Así que acá lean bien las oraciones, complétenlas. Por ejemplo, number 0. Why are you so cheerful today? ¿Por qué estás tan feliz hoy? Have you had some good news? ¿Has recibido buenas noticias? Entonces vayan leyendo cada una de ellas y decidiendo cuál palabra es la que va en cada uno de ellos. ¿Qué les recomiendo yo, chiquillos? Si ustedes quieren, pueden ir trabajando juntos. Pueden ir trabajando con un amigo mediante las redes sociales, mediante WhatsApp, no sé, para ir compartiendo sus impresiones, qué cosa es lo que creen que va en una y lo que creen que va en otra, ¿ok? Recuerden, la próxima clase voy a hacer una revisión de estas, les voy a dar el solucionario para que ustedes vean si está correcto o no está correcto. Me pueden preguntar también, me pueden enviar correos, me pueden hablar por la plataforma. Recuerden que ahora el Teams tiene una ventaja, que tenemos un chat, podemos usarlo para conversar por ahí, para yo responder preguntas, ¿ok? So, my dear students, I hope you have a great day. I hope you are safe, keep safe, take care of yourselves, and always be positive, okay? We are going to be soon seeing each other again, okay? So see you next time. Bye bye.